años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Eva Rey, hoy en el lugar de Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia y nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en Colombia. Aquí están los hechos. Continúa la tormenta política en el país como consecuencia del llamado a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Justicia. Mientras el senador ha calificado este proceso como un montaje en su contra, el congresista Iván Cepeda ha asegurado que el expresidente debe acatar la orden del alto tribunal. Nunca ha sido mi intención ni ha pasado por mi mente hacer algo para quitarle a la Corte Suprema la competencia para que conozca este caso. Aquí no hay nadie que pueda estar por encima de la ley y Uribe debe acatar esa decisión. Es absolutamente impresentable que ahora esté buscando estratagemas jurídicas para eludir a la Corte Suprema. Y este es el debate. Este proceso, que sigue generando controversia, ¿es realmente un montaje en su contra, como señala el expresidente? El anuncio de Álvaro Uribe de renunciar a su curul es, como afirman sectores de la oposición, una manera de evadir la justicia. ¿El proceso lo seguirá adelantando la Corte Suprema o es posible que lo tome la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué va a pasar con el fuero del congresista? ¿Qué pruebas tiene cada una de las partes? Lo discutimos hoy. Con este tema comenzamos. Bienvenidos. Lo estábamos contando, Colombia sigue inmersa en un debate político y judicial tras el anuncio de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos cómo ha sido este controversial caso. El senador electo más votado en la historia del país fue citado el pasado 24 de julio a rendir versión en el proceso de manipulación de testigos contra el político del Partido Polo Democrático, Iván Cepeda. Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. La Corte accedió a la petición del senador Álvaro Uribe Vélez y dispuso de escucharlo en versión libre en el curso de la investigación previa abierta a partir de la compulsa de copias, también por presunta manipulación de testigos en hechos anteriores al 16 de febrero de 2018. Pues tras el anuncio del alto tribunal y 4 días después de la posesión del nuevo Congreso de la República, el líder del Partido Centro Democrático confirmaba que renunciaría a su curul en el Senado. La Corte Suprema me llama a indagatoria. No me oyeron previamente. Me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado. ¿Pero de qué es acusado concretamente el expresidente? De acuerdo con lo expresado por la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema halló en la indagación preliminar ordenada el 22 de febrero, fecha clave en esta investigación, elementos de juicio para comenzar el proceso no solo en contra de Álvaro Uribe, sino también del representante a la Cámara, Hernán Prada, quienes deberán responder por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, que tienen penas contempladas de hasta 10 años. Esto por supuestamente intentar manipular testimonios para que exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, condenado a 37 años de prisión, se retractaran de declaraciones en su contra. Frente a este proceso, el alto tribunal ha fijado ya fecha para que los congresistas se presenten a indagatoria y den sus explicaciones por los delitos de los cuales están siendo acusados. La diligencia de indagatoria a Álvaro Uribe se hará el próximo 3 de septiembre y al siguiente día acudirá Hernán Prada. Pues para debatir este tema saludo a nuestro Centro Internacional de Noticias, a José Obdulio Gaviria. Él es senador de Centro Democrático, es abogado también. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Saludo también a su lado Holman Morris, concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas, defensor de derechos humanos. Buenas noches también. Eva, muy buenas noches. Senador José Obdulio. Andrés, muy buenas noches. Y Andrés, te saludo yo también. Andrés Fandiño, analista político, abogado, constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eva. Muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para el senador José Obdulio y para el concejal Holman Morris. Bueno, pues comenzaba saludando a José Obdulio Gaviria, comencemos por el orden en el que entramos. Senador, sí preguntarle, tormenta política la que se está viviendo en Colombia, hoy unas declaraciones, una rueda de prensa muy esperada por parte del expresidente y senador Álvaro Uribe, diciendo además que ahora vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla y va a reacusar más bien a los magistrados, a la Corte. ¿Qué se puede esperar esto? Hay mucha gente que está diciendo ya que esto lo que va a hacer es dilatar el proceso. Hemos dicho que es un montaje y lo voy a recordar sinónimos: farsa, pantomima, bufonada y
si le metemos la palabra estratagema, además también los televidentes comprenderán, se ha hecho todo lo posible y lo imposible para neutralizar a Álvaro Uribe como dirigente político triunfador, tanto para la campaña electoral, miren ustedes las fechas, nosotros fuimos elegidos el 11 de marzo senadores, toda la campaña fue un infierno, y lo digo personalmente porque a mí también me citaban a diario, estaba que iba para Cúcuta y que devuélvase que tiene que ir a hablar en la corte, y al presidente Uribe prácticamente le hicieron imposible el cumplir sus compromisos. Y después, como jefe de campaña del presidente Duque, lo mismo. Fue prácticamente un designio, vamos a parar a Uribe. Y tenía incluida la posibilidad de capturarlo. Así de grave era la cosa. Antes de ir con Holman y hacerte la misma pregunta, si quiero entonces contrapreguntar, ¿por qué ahora? Porque si dices que los tiempos son tan importantes, ¿por qué no haberlo hecho antes de las elecciones, donde de pronto pues Iván Duque, que era su candidato, no hubiera ganado? No han podido, dijéramos, es tan falaz y tan débil, tan frágil el montaje que no se atreven. Pero además porque nosotros también estuvimos respondiendo, recordemos el trino de Paloma Valencia. Holman, ¿es una farsa, es todo un complot? Bueno, yo lo primero que tengo que decir, Eva y senador José Obdulio y quienes nos ven en este momento, es que como demócrata, primero, todas las garantías, transparencia en el proceso y garantías para el senador Álvaro Uribe Vélez. Dicho esto, también hay que tener presente, ningún ciudadano colombiano puede estar por encima de la ley. Ante los señalamientos del senador José Obdulio Gaviria de montaje, pantomima, simplemente lo mejor que puede hacer el senador Álvaro Uribe Vélez es acudir a la Corte, no saltarse a la Corte. Yo quiero recordarle a esta audiencia que es latinoamericana, pues recordarle que el aparato de justicia colombiana, la institucionalidad de la justicia en Colombia, en toda su historia se ha caracterizado por ser un ente que tiene de las mayores independencias en la historia política de Colombia. Y concluyo con esto, Eva, a propósito de la rueda de prensa de esta mañana del senador Álvaro Uribe Vélez. Lo que pretenden desde el Centro Democrático escuchando esta mañana al senador Álvaro Uribe Vélez es desacreditar la Corte, desacreditar el aparato de justicia, y eso tiene unas consecuencias muy graves. Fíjese usted que el presidente electo Iván Duque del Centro Democrático, en sus declaraciones son terriblemente desafortunadas, porque no expresa una independencia frente a lo que pueda suceder en la Corte, sino que de una vez va diciendo que Álvaro Uribe Vélez es inocente. Y por el otro lado, la cabeza del legislativo, el senador Macías, que también es del Centro Democrático, se atreve a decir o a catalogar la Corte de criminal. Hay que respetar la independencia de las instituciones en Colombia. Yo pediría respeto a la institucionalidad y que el senador Uribe acate los llamados de la Corte. Señor Fandiño, ¿cómo lo ve? Hay trama, ya hay muchos pues que en la región están haciendo unos pequeños resúmenes diciendo, salvando las distancias, ¿no? Pero son muchos los presidentes señalados, que están en trabas, algunos encarcelados, y todos siempre señalan lo mismo, que hay un complot. ¿Hay un complot en este caso contra Álvaro Uribe? Eva, yo lo que pienso es lo siguiente. Primero que todo hay que decirle a la audiencia que tratemos de sacar un poco este proceso de la parte política y pasarlo a la parte jurídica. ¿Por qué? Porque aquí se ha dicho, por ejemplo, cosas como complot, pantomima, persecución y demás cosas, y lo que pienso es que acá la Corte lo que ha hecho es llamar a indagatoria al expresidente Uribe o senador Uribe. ¿Y qué es la indagatoria? Hay que explicar qué es la indagatoria, porque es que acá se ha dicho que la indagatoria, y en muchas partes de las redes sociales y temas y en la calle uno piensa que la indagatoria es llamar ya a condenar a una persona. No, llamar a indagatoria es la persona ir citada por un organismo como es la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano más importante de la justicia ordinaria, y ser imputado a unos cargos. En esos cargos, pues hay una etapa probatoria donde las partes tendrán que desvirtuar cada una. Es decir, aquí lo que se está garantizando, como dice el concejal Holman Morris, es un debido proceso a las personas. Aquí nadie se le viola el debido proceso. El expresidente Uribe puede ir a desvirtuar cada una de las pruebas, puede ir a controvertir las pruebas, y es muy posiblemente que siga avante en este proceso. Yo lo que veo aquí es, y como viene pasando hace mucho tiempo en Colombia, que es lo que a mí me atemoriza como abogado, como ciudadano, es que
Ahora los fallos judiciales se dictan a través de los medios de comunicación y de los micrófonos y muchas veces desde las redes sociales, y no se deja a veces a través administrar justicia a los jueces, que me ha parecido muy grave. Ahora se señala a los jueces, por ejemplo, al magistrado Barceló, al magistrado Hernández, al magistrado Fernando Castro, que son personas que están fleteadas o compradas por la izquierda, cuando, hombre, estas personas son magistrados del máximo órgano de administración de justicia de este país, e inclusive, para recordarle a la audiencia, hace muy poco absolvieron al coronel Plazas Vega, sí, que es miembro de otra tendencia muy cercana al expresidente Uribe, inclusive absolviéndolo porque la parte probatoria del proceso no era contundente. Y aquí quiero señalar y cerrar con esto. La Corte Suprema de Justicia no llama indagatoria a alguien porque sí, no porque vamos a llamar a Sutanito, a Merencejo, no. La Corte Suprema de Justicia llama en un proceso cuando tiene pruebas contundentes. En Colombia se condena a través de pruebas, a través de un acervo probatorio, y ese acervo probatorio tiene la posibilidad de controvertirse en un proceso. ¿Por qué las pruebas no se sacan antes? Porque si las pruebas se sacan antes, no se pueden utilizar dentro del proceso y hace parte del sumario, del mismo proceso sumario que se debe adelantar. Doctor José Obdulio, ahí estaba escuchando decir a Juanma Morris, por ejemplo, que lo que se está tratando es de desacreditar a la Corte, algo que quizás Andrés Fandiño, pues en un tono un poquito más neutral, está diciendo que habría que creer que eso es pues, la justicia máxima suprema. ¿Estamos desacreditando a la Corte? ¿Tenéis desde Centro Democrático la convicción de que habría garantías si el expresidente Uribe fuera juzgado por la Corte? La Sala Penal no es más desacreditable. Ya llegó al tope, llegó a la cima. Venden sentencias, providencias, capturas. Está incendiado el Perú hoy. ¿Por qué? Porque hubo pruebas de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, incendiado, está movilizado el país. Pues esos son monjas de caridad comparados con ese grupo que dirigía un señor Bustos, presidente de la Corte, y además el hombre más poderoso de la Corte, que ganó 3 carátulas de la revista dirigida por el sobrino del presidente de la República, y que eran carátulas exultantes, casi que hagiografías, los artículos en donde decían el magistrado de la paz. Ese magistrado vendía sentencia, el magistrado Malo, que nos citaba permanentemente en la campaña, vendía sentencia, el magistrado Ricaurte. De esa Corte estamos hablando y esa es la que no podemos tocar según ellos. Juanma Morris, ¿crees que el expresidente Uribe podría tener más facilidades en salir absuelto si lo juzgara la Corte que la Fiscalía que la Corte? He escuchado a Iván Cepeda decir que todos tienen que someterse a la justicia, y hay muchos que están diciendo que lo que se trata es de dilatar el proceso en el tiempo y, sobre todo, tratar de que sea la Fiscalía quien tome el caso. A propósito, Eva, de lo que acaba de decir el senador José Obdulio Gaviria sobre esa Corte, el señor Bustos, sí, aquí estalló un escándalo en las Cortes, en las altas Cortes, de corrupción que se ha denominado el cartel de la toga. El cartel de la toga. Pero fíjese usted que esa misma Corte, esos otros jueces, porque es una Corte colegiada, esos mismos jueces fueron los que investigaron y levantaron la mano para que se aperturara la investigación de esos jueces corruptos, y fueron ellos los que denunciaron el cartel de la toga. Esa revista que tantas carátulas en su momento le dio al señor Bustos, también se las dio al expresidente Uribe, y vale la pena recordar en este momento una famosa carátula del año 2002, cuando estaba haciendo carrera a la presidencia del doctor Álvaro Uribe, lo catalogaron de Superman. Pero bien, de lo que se trata aquí, Eva, es que una democracia sana, saludable, se conoce por la independencia de sus poderes. El poder judicial, el poder presidencial y el poder legislativo. Lo que estamos viendo hoy aquí en América Latina, a propósito que este programa llega a todos los rincones de América Latina, hoy las democracias latinoamericanas, estemos de acuerdo con algunas de ellas o no, han llevado ante los estrados 5 presidentes. Lo que ha demostrado en esas democracias, unas más saludables que otras, la independencia de los poderes. Hoy en Colombia lo que nos estamos jugando es unos que creemos en la institucionalidad, en la Constitución del 91, en que esa Corte sí puede ofrecer independencia y garantías al senador Álvaro Uribe Vélez,
mientras otros desde el Centro Democrático, como lo hace el senador José Obdulio Gaviria, van a atacar esa institucionalidad, solo que hoy tienen la presidencia de la República y tienen la presidencia del Legislativo. Eso no va a ser sano y entramos en un terreno supremamente peligroso para el país. Antes de ir contigo, Andrés, te he visto... Sí, eso es falso, que la propia Corte se haya investigado. La Corte lo que hace es tapar, por lo menos la sala penal. Quien investigó fue la DEA. La DEA obtuvo pruebas evidentes por un funcionario muy cercano a los magistrados, un señor Moreno, que hoy está rindiendo cuentas ante la justicia norteamericana de lo que estaba pasando. De lo contrario, nunca se habría sabido. Ellos son un grupo cerrado completamente que actúa, como dije ya, como una fuerza política que es capaz de formar un montaje como el que está viviendo el presidente. Eva, esos magistrados no están hoy de vacaciones, ni están libres. Están detenidos, no por la DEA, eso sí sería el colmo. La DEA es un aparato ahí de inteligencia, Falso. Pero están detenidos Bustos hoy, no está detenido, no por la DEA. Están detenidos algunos de ellos. Bustos no está detenido, por, y Malo los tampoco. otros están detenidos por acciones de la Corte. Pues Google le responde, ellos no están detenidos. Andrés, sí te he escuchado antes hablar también de que, bueno, que la justicia está un poco mediatizada y que es inconcebible en un país como Colombia conocer los fallos de antemano y conocerlos a través de los medios. ¿Qué culpa tienen los magistrados en eso cuando hoy precisamente han salido, por lo menos desde la defensa del expresidente Álvaro Uribe, demostraciones donde efectivamente uno de los magistrados protagonistas de este fallo, el magistrado Barceló, estaba chateándose con ciertas personas, digamos, importantes que participan en medios de comunicación, analizando y diciendo, ojo, que para allá va el fallo, ojo, que ya está a punto de salir? ¿Con qué seriedad se puede tomar a unos magistrados que están filtrando lo que va a pasar? Eva, yo lo que pienso es que, bueno, en ese caso, el tema es que de pronto pasando la información del tema del proceso no es malo, porque inclusive hay personas que pueden conocer de antemano. Lo que yo me refería, antemano pues el proceso y lo que vaya a pasar, lo que yo me refería es que a veces a través de los micrófonos se hacen unas especies de aseveraciones que terminan tergiversando el proceso. Yo quiero señalar aquí una cosa que me parece peligroso decir. No sé hasta dónde la Corte Suprema venda fallos, no sé hasta dónde la Corte Suprema y la Sala Penal se atrevan a vender fallos. Eso me parecería muy peligroso. Yo lo que creo es que acá está haciendo tránsito, en Colombia como en muchas partes de América Latina, Eva, es que se tratan a veces de minar las decisiones judiciales y eso hace que pierda la legitimidad estos fallos judiciales, inclusive en América Latina, y eso hay que cuestionarse, y hay que cuestionar también muchas de nuestras democracias. Nuestro Estado de Derecho en muchas partes de los países latinoamericanos es muy débil, el Estado de Derecho, y es muy débil precisamente porque se rompe ese equilibrio de independencia judicial y hace que muchos de esos fallos terminen más bien en el escarnio de un debate político y no jurídico. Yo vuelvo e insisto, acá yo lo que pienso es que hay que llevar a cabo el proceso. Aquí no se ha condenado a nadie. Aquí, pues, por supuesto, toda persona tiene derecho a tener un debido proceso, toda persona tiene derecho a controvertir. Yo lo que creo es que no se puede llevar ni tratar de criminalizar a una corte cuando pienso que no se ha tomado ninguna decisión de fondo. Yo lo que veo es que lo que se está haciendo es tratando de que se dé una explicación a unos presuntos hechos y a unas presuntas pruebas que pueden llegar a desvirtuarse en el mismo proceso, y eso es sano para el país. El fuero constitucional es una garantía de todo ciudadano que tiene una condición social o una representatividad, en este caso como el senador Uribe, y eso no se puede aprovechar para eso. Vuelvo con mis invitados aquí en estudio. José Obdulio Gaviria, si quería preguntarle, dejábamos quizás un poquito en el aire antes de irnos a comerciales algo que estaba diciendo Andrés Fandiño, y es, bueno, ese hecho de que si lo juzga la Corte Suprema de Justicia hay unos que dice que no le daría garantías, que por eso está tratando de irse a la Fiscalía. ¿Está tratando el expresidente Uribe de que lo juzgue la Fiscalía? No importa, el que juzgue el que sea. Aquí vamos a defendernos de un montaje. ¿Cuál es el montaje? El presidente Uribe denuncia a un senador, que nosotros decimos el senador de las FARC, de hacer montaje con testigos, cosa totalmente probada. Eva, con uno solo, Monsalve, dijéramos que es el testigo estelar, hay 21 ocasiones en las que el senador de las FARC va a visitarlo y con él arma todo un montaje. Está demostrado. Pardo, que es el principal testigo, lo dice. Yo llevo 7 años conviviendo con él. Lo mantienen en sedes carcelarias que son poco menos que palacios.
cosa que vamos a investigar. Ese es un asunto que me toca a mí como senador en la Comisión Primera, lo voy a investigar, por qué se le dan todos esos privilegios, y él comienza a ser utilizado para lo siguiente, para un montaje, una especie de asonada que permita que varias personas aparezcan citadas por él, incitándolo a declarar en contra de Cepeda y a favor de Uribe. Es decir, ese montaje ya está evidenciado en multitud de testimonios. Uno de ellos muy fuerte, el del abogado Lombana. Otro de ellos Parda, como te digo, y de ahí se desprenden, por ejemplo, la defensa de Álvaro Hernán Prada, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, es un montaje burdo que tiene evidencias, está manejado por instructores de la Corte Suprema, una señora Sandra, enemiga política del presidente Uribe, unos periodistas, entre ellos uno desde Miami, otro desde El Espectador, columnista, y en fin, de manera que todo eso es lo que vamos a desmontar, en la Corte o en la Fiscalía, en donde sea. Juanma Morris, ¿hay la sensación de que el expresidente prefiere ser juzgado por la Fiscalía y más garantías, si lo juzga la Corte Suprema de Justicia? Uno esperaría que fuera más justa, que no. ¿Qué se ve desde el otro lado? No, yo lo escuché esta mañana y le creo. Dicen, y lo acaba de decir aquí José Obdulio, que es su escudero, acaba de decir que en la Corte o en la Fiscalía. No, yo creo que va a ir a la Corte. Y si esto es un montaje, una falacia, que lo demuestren en la Corte, que lo desmonten en la Corte. Pero entonces, a mí me queda claro por lo que estoy escuchando que tú prefieres que sea la Corte que la Fiscalía. No, es que es el órgano natural de un senador, para eso se hizo esa investidura. Los senadores tienen una investidura y el órgano natural que los juzga son las Cortes. Ahora bien, el presidente Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, toda la vida le ha pedido a los colombianos aquí y allá que respeten la institucionalidad. Entonces, uno le puede decir hoy al presidente Uribe que respete la institucionalidad. Pero yo sí te quiero decir, aquí lo que hay de fondo es Colombia se merece saber la verdad. No es este proceso únicamente el que hace curso en la Corte que involucra al expresidente Álvaro Uribe. Son 4 procesos. Algunos de ellos tienen que ver con delitos de lesa humanidad que están en el alma, en el corazón de la guerra en Colombia. Colombia necesita saber toda la verdad. Uno se puede preguntar en este momento, Eva y amigos, ¿por qué la insistencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático por torpedear el proceso de paz, por acabar la Justicia Especial para la Paz y ahora por irse lanza en ristre contra la Corte Suprema de Justicia? Ese es un juego muy delicado, poner todos los poderes en contra de la Corte. Y voy a decir algo que puede sonar descabellado, ojalá no sea así, ojalá me equivoque. Nos pueden estar llevando hacia un estado de excepción nuevamente en Colombia para desconocer la Corte, para desconocer ese proceso en la Corte. Desde el principio dijimos, no consideramos que Colombia esté en guerra civil y no se desprende de la situación colombiana, amenaza terrorista, la necesidad de una negociación política con una organización criminal, dándoles el carácter de alta parte y además comenzando a cogobernar y a colegislar con ella y además imponiéndonos a la sociedad colombiana en contra del plebiscito absoluta impunidad y elegibilidad inmediata. Obviamente que no estamos en contra de la desmovilización. Ahí sí vamos a demostrar como gobierno el Centro Democrático y como mayorías dirigidas por el Centro Democrático, la fuerza parlamentaria que hoy tiene la coalición mayoritaria, que las cosas sí se podían hacer bien hechas. Brevemente, o lo más breve que se pueda, porque me gustaría saber la opinión de los tres. Y estaba claro que se iba del Congreso el senador Uribe después de que tuiteara y después de que se enterara de esa indagatoria. Sin embargo, hoy en esa rueda de prensa ha quedado en el aire la posibilidad de que se quede. Yo sé que desde Centro Democrático se le está pidiendo mucho que no se vaya. ¿Se va o no se va el presidente Uribe del Senado, el senador? El presidente Uribe es el jefe de nuestro partido. No se debe ir, porque el partido lo necesita. Y además, es el partido de gobierno. Por lo tanto, el gobierno también lo necesita. Yo espero que él se quede. ¿Se queda? Yo espero. Juanma Morris, ¿debería irse? Debe acogerse a la Corte, debe acogerse a la Corte y nosotros hemos dicho debe quedarse en el Senado, pero lo que no puede hacer es jugar con la opinión pública de Colombia. Es un tema supremamente delicado, como lo dice José Obdulio, es el jefe
de la primera fuerza política del país, y estar en ese decirle al país me voy, no me voy, y las redes sociales y ese uribismo encendido en este momento contra los opositores del presidente Uribe, contra la Corte, le hace mucho daño al país. Debería haberle dicho esta mañana tranquilamente al país, me voy o me quedo, pero decírselo de una vez al país. Andrés Fandiño, ¿qué opinas? ¿Debería quedarse? ¿Debería irse? ¿Es independiente lo que haga? Es independientemente porque es una decisión que él debe tomar. Pero yo quiero complementar una cosa que va en el tintero ahora que fuimos a comerciales, y es que el tema del fuero tiene doble condición. Uno, garantizar el debido proceso a la persona, y segundo, que va a haber un órgano colegiado o un órgano de justicia para poder impartir, digamos, una decisión sana y equitativa. Todos los jueces en Colombia tienen una condición y un principio que tienen que fallar en derecho, con pruebas, y son independientes. Ahora, la Constitución Política de 1991, ¿sí?, consagró esta figura del fuero básicamente para que todas las personas, en este caso que tengan una condición, pudieran tener un proceso adecuado, equitativo y justo. Pero ahora, en esta discusión que decían ahorita que si debe ir, que si debe ser la Corte, que si debe ser la Fiscalía, hay que dejar una cosa muy precisa acá. La única persona que define, o el único órgano que define la competencia de este proceso se llama la Corte Suprema de Justicia. Aquí no se debe evadir nada, aquí no se va a evadir nada. Es la Corte la que tendrá la última palabra. ¿Por qué? Porque la Corte ha dicho en una jurisprudencia de hace unos años, del 2009, ¿sí?, que los delitos que se cometan o los presuntos delitos que se cometan, tanto en el ejercicio como senador de la República, para beneficiarse de estos delitos o para cometer algún perjurio, alguna irregularidad, así renuncie, seguirá siendo la misma Corte la competente para ello. Aquí se podrá decir que si es la Fiscalía, que si no es la Fiscalía, pero no, la que define en este proceso y tiene la última palabra acá es la Corte Suprema de Justicia. Una anotación, el presidente Uribe comparte esa tesis, yo se la refuto. Eso es falso. Usted está hablando de una jurisprudencia del 2009, que era una jurisprudencia en un escenario político con nombre propio. Luego, en el 17 y en el 18, la Corte estableció lo contrario, respecto a dos casos, el de Ricaurte y el de Cáceres, y ha dicho que depende del delito. No, determinados delitos conserva la competencia y determinados delitos la pierde. No, pero eso es, digamos, no es falso. Digamos, tanto los delitos que son propios o no, digamos, la Corte mantiene la competencia y la ha mantenido. No, la ha mantenido. Me alegra que el expresidente Uribe mantenga esa tesis, sí, pero es completamente cierto, no es mentira, es completamente cierto que la Corte mantiene la competencia siendo senador o no siendo senador sobre estos delitos. Como en los detenidos magistrados, Google les dice que en el caso de Cáceres y en el caso de Ricaurte la Corte cambió. El magistrado Ricaurte está preso. Por eso, no cambió la jurisprudencia, lo que le estoy diciendo. Pero el magistrado Ricaurte está preso, no, otro está siendo procesado. Sí, estoy diciendo que cambió la Corte la jurisprudencia respecto a si conserve o no la competencia. Digamos, eso es una discusión porque finalmente el derecho es interpretativo, sí, y aspiro que todavía siga siendo así. Sí, y el derecho seguirá siendo interpretativo, pero el último fallo seguirá manteniendo que la Corte Suprema es la que mantiene la competencia sobre este tema. La Corte envió... Así renuncia a su fuero. La Corte... Porque una cosa sí le digo, senador, en Colombia el fuero no puede ser un privilegio. Aquí se quiere mandar un mensaje de que cualquier ciudadano tiene el derecho a escoger su juez. ¿Qué ciudadano puede escoger su juez? Por Dios, por más que sea, ningún ciudadano puede escoger su juez. Nadie está llamado. Y el competente para determinar este caso es la Corte Suprema. Nadie puede determinar su juez y está constitucionalmente determinado, inclusive por la jurisprudencia, que esa competencia la mantiene la Corte Suprema. La Corte abandonó la competencia del caso Cáceres y del caso Ricaurte por lo contrario. Bueno, pues hasta ahí para seguir avanzando un poco. Yo sigo un poquito con esa posición de si Uribe se va, no se va, cuándo va a decidir y cuándo va a hacérselo saber a la opinión pública, para preguntar también, ¿afecta si se va del Congreso? No solo a la bancada, como decías, Uribe es el gran motor de la bancada de Centro Democrático, sino a Iván Duque, ahora que asume el próximo 7 de agosto. ¿Le hace daño no tenerlo en el Congreso? Eva, en el sistema anglosajón hay una figura que se llama el whip, que es el látigo, el que maneja la disciplina del partido dentro del Congreso, dentro del Parlamento. Y Uribe hace esa función también, además de dirección intelectual, política, doctrinaria. Obviamente que yo sí siento que el objetivo de estos miembros de la Corte, porque es que hay que distinguir
La Corte, por ejemplo, en la sala civil no tiene nada que ver con esto, en la sala laboral. Pero el objetivo en buena parte también es debilitar a la bancada en el Congreso y comenzar un proceso de derrocamiento del presidente Duque, y lo están logrando. Holman Morris, Gustavo Petro estuvo a muy poco de convertirse en presidente de Colombia, 8 millones de votos los que tuvo cuando se elegía presidente. ¿Qué hubiera pasado si esta decisión se hubiera dado con un Gustavo Petro como presidente? Creo que Gustavo Petro y quienes hemos sido opositores al presidente Álvaro Uribe y quienes hemos sido víctimas de su gobierno, porque esto no se le puede olvidar a la gente. Vamos, aquí hubo más de 300 familias, defensores de derechos humanos, líderes de oposición que fueron objeto de la peor cacería criminal por los organismos de seguridad en tiempos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo hemos dicho una y otra vez. Lo que nosotros no queremos ver a un expresidente en la cárcel, pero lo que sí quiere ver, más allá de lo que sintamos nosotros, que fuimos las víctimas del expresidente Álvaro Uribe, de su régimen, es que el país debe conocer toda la verdad. Lo ha dicho Gustavo Petro, lo digo yo, y creo que es lo más sano para este país. Pero mi pregunta iba un poquito más encaminada, si sentís que si hubiera estado Gustavo Petro, bueno, igual ya se habla de complot, pero se estaría señalando en estos momentos a que, claro, como era Gustavo Petro el presidente y precisamente con todo eso que estás diciendo, donde os habéis visto señalados y perseguidos, estarían diciendo, claro, es que esto era lo que estaba buscando Gustavo Petro. No, es decir, nosotros hemos sido, digamos, nos hemos acogido a la ley cuando se ha llamado a la ley. En fin, nosotros somos demócratas, progresistas, y todas las garantías se le deben dar, insisto yo, hoy al expresidente Álvaro Uribe Vélez. José Julio. Venganza, vindicta. Todo este proceso se inició precisamente en plena campaña presidencial con el objeto de perturbar el desarrollo del posible ganador, de la campaña del posible ganador de Duque, que tenía un jefe, un gran director de campaña, que era Uribe. Y esa vindicta parte de una descripción falsa. El mejor momento de los defensores de derechos humanos, el mejor momento de la oposición, las primeras elecciones con protección absoluta de los candidatos hechas en Colombia en muchos años, fueron las del 2006 en adelante, incluyendo las del 2003, cuando gana la alcaldía de Bogotá el señor Lucho Garzón, y de ahí en adelante van ganando dentro del gobierno del presidente Uribe, nuevamente en Bogotá y en muchas otras ciudades y departamentos. Ese fue el escenario de una democracia en desarrollo y con absolutas garantías. Eso es terriblemente falso. Colombia ha pasado al libro negro, al libro triste de los delitos de lesa humanidad, cuando en la administración del presidente Álvaro Uribe se cometieron 10.000 falsos positivos, un nombre terrible. 10.000 ejecuciones extrajudiciales fuera de combate. Por eso se ha abierto toda una serie de procesos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo, digamos, la cara de decirle a las madres de esas víctimas que sus hijos no eran ningunos angelitos. Persiguió a más de 300 personas y sus familias, líderes de la oposición en este momento en Colombia. ¿Cómo nos viene a decir ahora que fue el paraíso para la oposición política en Colombia? Fue el embrujo autoritario. Aquí le apostó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, le apostó todo a la seguridad, y al final del día perdimos la seguridad y la libertad en Colombia. Sí que les dolía la seguridad democrática. Estos señores, que estaban muchos de ellos en el exterior, en el exilio, comenzaron a tener carros blindados, comenzaron a tener la protección de la Unidad Nacional de Protección y comenzaron a poder ejercer con éxito, además, la política en Colombia. Ese fue el resultado de la seguridad democrática, esa es la realidad colombiana. Eva, yo tuve una conciliación ante la misma corte que hoy desacreditan, tuve una conciliación con el expresidente Uribe. Por esos señalamientos, por señalar al contradictor político de terrorista. En la mañana daban unos esquemas de seguridad, pero en la noche nos señalaban de aliados del terrorismo. Eso no es democracia, eso no es seguridad democrática, ni seguridad ni democrática. En el esquema que ellos crearon intelectualmente, perseguir al terrorismo en Colombia era prácticamente perseguir los derechos humanos.
Esa es la definición que yo hice. Bueno, esto es lo que están opinando aquí en nuestro estudio, pero sectores de la oposición en Colombia también han mostrado su postura frente al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aseguran que es el momento en que la justicia colombiana debe actuar de manera independiente. Aquí tenemos algunas opiniones. Si el senador Álvaro Uribe considera que necesita renunciar para ejercer mejor su defensa, es una decisión que todos tenemos que respetar. La Corte Suprema de Justicia aquí tiene un camino. En el pasado ejerció fielmente la justicia y en el último tiempo ha estado cooptada y envuelta en el cartel de la toga. Y si bien en este caso Uribe es llamado en su condición de senador, sí es muy importante demostrar que en Colombia no puede haber nadie por encima de la justicia. Integrantes del Partido Centro Democrático también han reaccionado al anuncio sobre esa indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una pérdida para el país no tener al doctor Álvaro Uribe Vélez en el Senado de la República, pero entiendo que si él se siente más cómodo ejerciendo su defensa por fuera del Senado, pues acompañamos y respetamos esa decisión. Bueno, Andrés Fandiño, un tema, como vemos, que va del blanco al negro. Por lo general no es que exista mucha opción para el gris y lo tenemos aquí también en nuestra mesa. ¿Esto todavía polariza más a una sociedad que ya está polarizada como Colombia? Por supuesto. Y lo que falta, en la medida de que el proceso no tenga un desarrollo rápido, constante y ágil, pues va a polarizar mucho más al país, porque finalmente el expresidente Uribe y senador Uribe es una figura del partido que ganó la presidencia de la República. Por consiguiente, cualquier, digamos, decisión a favor o en contra de él, pues va a generar una polarización. Además, acá la justicia se está enfrentando, por ejemplo, si ustedes pueden ver en este canal que es latinoamericano y conocen bien, por ejemplo, los seguidores de Correa en Ecuador, los de Lula en Brasil, los de Fujimori en su momento en el Perú, pues todos decían que era un complot y una persecución y trataban de polarizar la situación porque se vuelve más una situación política más no jurídica, que es lo que he venido diciendo en todo el programa. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera minar cualquier decisión que se tome y cualquier decisión que se vaya a tomar más adelante, tanto a favor o en contra en este proceso, va a estar minada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el debate ya no se da en los estrados judiciales. El debate ya en la justicia se hace en los micrófonos, en las redes sociales, y eso es desafortunado. Y eso es desafortunado, y te lo quiero decir, en una democracia y en un Estado de Derecho como el que tenemos. ¿Por qué? Porque pierde legitimidad. La justicia ha venido en Colombia perdiendo legitimidad y esto le hace muchísimo daño. Hacer los debates en las redes sociales, convertir los procesos judiciales en debates políticos, tratando de minar las decisiones, tratando de acusar a un magistrado que se emborracha y dice que va a encarcelar a Uribe, tratando de crearle una cantidad de chismes y cosas alrededor de muchas cosas al interior de un órgano tan importante como es la Corte Suprema de Justicia, pues va deslegitimando cualquier cosa y se va creando en mucha gente un aura, una cortina, que la gente empieza a no creer en las instituciones. Miremos en muchos fallos judiciales los malos mensajes que se han dado en Colombia, es decir, cualquier fallo judicial, vuélese, cualquier fallo judicial no lo acate, y eso es supremamente grave en un país, supremamente grave en un Estado de Derecho como este. Lo vivió Brasil, lo vivió Perú, lo está viviendo Ecuador. Entonces esto lo que termina es acabando la independencia judicial de las instituciones, acabando la legitimidad de cualquier decisión, y eso es lo único. Le quiero decir que aquí perdemos todos los colombianos, aquí no hay ningún ganador ni ningún vencido. Aquí, cuando esto llegue a pasar, vamos a terminar con una institucionalidad completamente acabada y con unos fallos en que el día de mañana la gente va a decir si acata o no acata los fallos. Y es desafortunado, Eva, es desafortunado lo que estamos viviendo en Colombia, porque estamos perdiendo la credibilidad de las instituciones y estamos señalando a jueces, no solamente estos jueces, a cualquier otro juez se señala de cualquier cantidad de circunstancias, que lo que termina es dándose un debate fuera de contexto y fuera del escenario, que es el verdadero escenario de este proceso. Es un proceso jurídico, no político. Obdulio Gaviria, ¿hay miedo de que el expresidente pueda acabar en la cárcel? Bueno, la palabra miedo no está incorporada en nuestro léxico. Nosotros lo que tenemos es la decisión, como dijo el presidente Uribe, de enfrentar desde donde sea. Si es en la cárcel, lo hacemos desde la cárcel. Semejante infamia, semejante montaje y sobre todo semejante proceso desestabilizador que tiene antecedentes. Esta Corte Suprema de Justicia, esa sala penal, dijo en cierta ocasión, cuando nosotros enfrentábamos a las FARC, que las FARC
eran una organización que actuaba por motivos altruistas. Eso dijo esta Corte. Y además esta Corte es la que prácticamente emasculó los archivos Reyes. Dijo que no servían, que dizque porque habían sido recogidos en medio de una conflagración. De manera que nosotros la vamos a confrontar. Estamos hablando de política y es una Corte politizada. Y esa señora Sandra Yepes, creo, es una política de Antioquia a quien nosotros conocemos, que hace declaraciones extremistas contra el presidente Uribe. Mejor dicho, todo esto lo voy a cambiar un poquito. No hablemos de miedo, pero sí sentís que hay posibilidades reales de que acabe. Es el designio, porque es un objetivo, debilitar completamente toda esta organización política que tiene una cabeza, un fundador, que tiene quien le dio su cuerpo de doctrina, su ideología, Álvaro Uribe Vélez. Juanma Morris, te traslado la pregunta quizás, pero de diferente manera. Estabas diciendo que desde la oposición no es que estéis deseando que Álvaro Uribe Vélez pues acabe en la cárcel, pero sí es una posibilidad real. Pues para que la Corte Suprema de Justicia lo haya llamado indagatoria, ya le pusieron fecha, creo que para la primera semana de septiembre, sí. Es porque uno presume, ve que hay unas pruebas sólidas. Yo no creo que la Corte se dé el lapo de hacer un montaje, de hacer un show, solamente y simplemente para indagar al presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que dejan ver algunos informes periodísticos es que hay una solidez en estas pruebas. Pero mira, también llama la atención, este proceso se inicia por una solicitud del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es lo que no se nos puede olvidar, acusando al respetable y honorable senador de la República, Iván Cepeda, de hacer montajes. Y la investigación toma un curso donde termina siendo el que estaba haciendo los montajes o el que estaba comprando testigos, al parecer, eso lo dirá la Corte, era el senador Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que entramos, insisto a esto, a un terreno muy peligroso. Yo sí respaldo la Corte, respaldo las instituciones, y lo que no puede suceder es que quienes toda la vida han hablado de orden, de respeto a las instituciones, cuando no les gusta el orden, quieren cambiar el orden. Eso sí, no es plausible, eso no es democrático, pero insisto, el presidente hoy, dicen que aquí había una venganza, un montaje contra... Pero ganaron la presidencia, la ganaron. Y la primera declaración del presidente electo Iván Duque, que tiene que garantizar neutralidad, lo primero es absolver en los micrófonos al presidente Uribe. En segundo lugar, también el presidente del Congreso es del Centro Democrático y también califica de criminal a la Corte, y lo hace también el senador. Eso nos lleva a un escenario muy complicado, a perder las independencias de las instituciones en Colombia, y eso está generando un caldo de polarización peligroso en Colombia, donde no me extrañaría, conociendo los antecedentes del Centro Democrático, que estén pensando en inventarse un estado de excepción, que estén pensando en abolir garantías constitucionales en Colombia. Pues, yo es la segunda vez que le escucho decir estado de excepción. Imagínense, la consigna de ellos en la campaña, en las manifestaciones, era Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. Paraco es un crimen, ser un criminal en Colombia. Esa es la gente con la que estamos nosotros enfrentándonos. La seguridad, Eva, es que el pueblo colombiano va a acompañar al presidente Uribe por lo siguiente. Todo el acervo probatorio que ha salido hasta ahora es favorable a Uribe. Todo demuestra que Uribe nunca manipuló nada, que su abogado actuó como que tenía que actuar, que nadie cayó en ninguna trampa. Y a pesar de eso, continúan e insisten en una indagatoria. No sé si quieres contestar eso antes, que te veo levantando la mano, es que te tenía una pregunta. Claro, no, me alegra el tema que quieran responder el proceso. Segundo, me alegra que el senador José Obdulio diga que es favorable el tema del acervo probatorio al expresidente Uribe. Entonces, ¿cuál es el ánimo de desprestigiar a la Corte? ¿Cuál es el ánimo de desprestigiar a la Corte si el acervo probatorio es favorable? No, están desprestigiando a la Corte, haciendo unos señalamientos que me parecen supremamente peligrosos contra los jueces de la República, que no tienen ningún sustento probatorio, y lo que genera es unos supuestos peligrosísimos que generan un odio entre la gente, una polarización en el país que ya suficiente daño le ha hecho al país, y vamos a terminar peor de lo que estamos. Ahora, una cosa, ojalá el expresidente vaya a la indagatoria,
y ojalá el expresidente controvierta las pruebas. Es que hay que ir al proceso, no sé cuál es el miedo de ir al proceso. Vaya y controvierte, tiene tres grandes abogados, vamos a desvirtuar las pruebas, vamos y desvirtuamos cada una de las pruebas. ¿Cuál es el miedo? Si las pruebas son a favor del expresidente que no cometió nada, pues entonces no desprestigien a la Corte, no desprestigien a los magistrados, no digan que los magistrados están fleteados, no digan que los magistrados son corruptos, no digan que los magistrados son de izquierda, no los que los magistrados tengan un sesgo ideológico. Eso es peligroso para el país. Ya no más polarización, senador, ya no más polarización, por favor, ya suficientemente el país está incendiado en las redes, incendiado en las casas, incendiado en la academia, incendiado en todos lados, que ya ni siquiera se puede debatir con respeto. Entonces ya no más. Yo pienso que hay que empezar a hablar en los estrados judiciales y hablar con pruebas, es decir, mire, si es corrupto, esta es la prueba, si esta es corrupto, esto no es así, desvirtuémoslo, pero no lo desvirtuemos con mentiras, no lo desvirtuemos con supuestos, que eso nos hace muchísimo daño, por favor. Ya terminando, nos quedan apenas unos segundos, casi que no me dejan ni preguntar solo de sí o no. Es que sí me quedo un poco preocupada con lo que está diciendo Andrés Fandiño, que efectivamente sí se está polarizando un poco más la sociedad, una sociedad ya de por sí polarizada. ¿Cómo se va a polarizar frente a la Corte una sociedad cuando descubre, porque la DEA hace la investigación, que en la Corte hay un cartel de la toga, que en la Corte se venden sentencias, que en la Corte se manipulan las decisiones, que se toman de acuerdo a la amistad o enemistad política, que se hacen acuerdos con el gobierno para temas burocráticos, en la elección, por ejemplo, de procurador, de contralor, etcétera? ¿Cómo no se va a desprestigiar? Holman, ¿hay algo que se pueda hacer para que la polarización baje? Yo siento que hoy, como nunca antes, el país está polarizado. Vale la pena tener en cuenta que hoy hay 8 millones de colombianos que votamos y creemos en la institucionalidad, en la democracia, en la Carta de 1991 y que no compartimos con el centro democrático. Mal le hace al país la posición del presidente del Congreso, del Legislativo, mal le hace al país que pierda el equilibrio y la neutralidad del presidente electo Iván Duque. Bueno, pues vamos con la pregunta que les hicimos. ¿Ofrece garantías la justicia colombiana para que se conozca la verdad en el caso por el que fue llamado a indagatoria el expresidente y senador Álvaro Uribe? Lo hacen bajo el hashtag ZoomUribe. Algunas opiniones, Marcela dice, se han presentado pruebas, pero aún así no sucede nada. Los demás casos por lo que debería ser juzgado el expresidente, ¿dónde quedaron? Daniel dice, el expresidente cuenta con apoyo de gran parte de la sociedad, apoyo del Centro Democrático y siempre sale limpio de cualquier acusación. Esta vez será igual. David dice, la verdad se ha conocido por medio de las pruebas expuestas en los diferentes medios de comunicación. La ley no lo juzgará, pero tal vez la sociedad sí. Pues agradezco a mis invitados de hoy. José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, gracias por haber estado con nosotros. Holman Morris, concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas, gracias también. Y Andrés Fandiño, abogado constitucionalista, muy buenas noches. Muchas gracias, Eva, muy amable por la invitación. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia, nos vamos rapidito, nos vemos mañana con más temas de debate. Feliz noche.